Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes necesitan un milagro esta mañana? Todos necesitamos un milagrito, ¿no? La pandemia nos trajo mucho problema. Sin embargo, nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. ¿No es así? ¿Saben una cosa? Necesitamos tres cositas. Necesitamos la paz con Dios. Algunos se han alejado un poquillo. Algunos no han regresado a la iglesia. Es tiempo de venir a casa. Necesitamos la paz con Dios, pero necesitamos también la paz de Dios. A veces estamos un poquito agitados, estamos un poquito nerviosos, no sabemos qué lo que va a suceder el día de mañana. Necesitamos la paz de Dios. Y lo tercero que necesitamos, que es bien importante, es hacer la paz con los demás. La paz con Dios, la paz de Dios y la paz con los demás. Nunca antes en la historia se han visto mayor índices de divorcios, de separaciones, que en estos 3 años de pandemia. Es que resulta que en la casa la esposa no estaba acostumbrada a tener el esposo todo el día. El esposo no estaba acostumbrado a ver el ajetreo de los niños corriendo en la casa todo el día. La pandemia nos trajo muchos retos, muchas dificultades y desafíos. La pandemia se está yendo, pero ahora tenemos que lidiar con las cosas que nos trajo. Hay mucho que podemos hacer. Es tiempo de renovarnos. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de hacer las paces con los seres queridos, los amigos, la gente del trabajo. Y déjame decirte una cosa. Si tú estás aquí en esta mañana y estás vivo y estás respirando, ¿sabes por qué? Porque el Señor no ha terminado contigo. Él tiene un plan que quizás tú no lo conoces, pero Él te lo quiere mostrar, te lo quiere manifestar o te lo quiere refrescar, porque a veces nosotros somos los que nos apartamos un poquito de los caminos del Señor. Déjame decirte, hoy en la mañana temprano me levanté, estaba yo leyendo la escritura y recordé uno de los milagros más importantes y conocidos de la escritura. Es un pasaje relacionado con lo que los creyentes conocemos como la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pues ahí llega Jesús a la orilla y le dice a un hombre pescador profesional llamado Pedro, y le dice: oye, vamos a pescar. Y este hombre, Pedro, profesional, casi le dice a Jesús: hello, yo soy profesional, he intentado toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú me lo pides, vamos a pescar. Y Jesús le dijo: vamos a lo hondo, porque a veces nos gusta, hermanos, estar en lo bajito, en lo cómodo, en lo seguro, ¿no? Pues ahí va, ustedes conocen el resto de la historia. La barca se hundía por la cantidad de peces que tenía, que tuvieron que llamar a otras barcas para compartir esos peces para que no se hundiera. Lo más importante viene después. Dice la escritura que al llegar a la orilla, dejándolo todo, le siguieron. Encontraron algo mejor. Ahí está Pedro. ¿Sabe qué? Déjeme decirle, el milagro verdadero sucedió de esta forma. ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre pescar y no pescar nada siendo un profesional? ¿Sabe qué? La presencia de Jesús en la barca. Usted tiene problemas en su matrimonio, invite a Jesús a la barca. Usted tiene problemas en su familia, con sus hijos, en el trabajo, con los vecinos, invite a Jesús a estar en su barca. Cuando nosotros lo invitamos, Él hace ese milagro, y ese milagro lo necesitamos en estos días. La pandemia se ha llevado cualquier cantidad de personas, amigos que se fueron, se nos adelantaron, ahora están con el Señor. Algunos, no todos. Algunos familiares se nos adelantaron. Eso son los estragos que trajo la pandemia. Pero yo quiero decirles en esta mañana, necesitamos renovarnos,
necesitamos ponernos en buenos términos con Dios. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de estar en buenos términos, no solamente con Dios, pero también con los demás. Estar en buenos términos significa que Dios tiene algo preparado y que debemos de buscarlo. Quiero decirle lo siguiente, que no existe peor tragedia en un ser humano que vivir una vida sin propósito. Tú tienes propósito en tu vida. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que piensas en la mañana cuando te levantas? ¿Es acaso usted la persona que vive un día a la vez? ¿Es acaso el que se levanta y a ver qué sucede? ¿O tienes algo ya en mente? ¿Sabes hacia dónde vas? Cuando uno se sube a un autobús o a algún lugar, uno siempre ve arriba hacia dónde voy, porque si no, cualquier camino te puede llevar. Nosotros necesitamos tener un propósito, porque Dios no crea nada sin un propósito específico. Y Él creó las plantas con un propósito, el agua, los animales, todo. Y a ti también, hermano, y a mí nos creó para un propósito divino. ¿Y qué es ese propósito? Dios nos planeó para agradarle a Él. Nos formó para pertenecer a la familia de la iglesia. Hay gente que levanta la mano. Antier estuve yo en el parque, ayer también. Hay muchas personas que levantaron la mano y que me gustaría verlos aquí en esta mañana. Pertenecer, no solamente ser, sino pertenecer a la familia de Dios. Fuimos creados para ser como Cristo. Para ser como Cristo en sus convicciones, en su carácter y en su comportamiento también. Yo recuerdo que un joven en una ocasión se me acercó mientras yo estaba hablando en un taller, un seminario, y yo estaba hablando de la importancia de leer la escritura, la palabra de Dios, de memorizar versículos bíblicos. Y este joven vino y me dijo: mire, yo tengo mi Biblia toda subrayada, y ciertamente tenía muchos colores en su Biblia. Y dijo: mire cómo la tengo toda marcada. Le dije: mira, es bueno que tú marques la Biblia, pero es mejor que la Biblia te marque a ti, porque de eso se trata, de que lleguemos a ser como Cristo en su carácter, en sus convicciones y también en su comportamiento, en su conducta. Y fuimos hechos también para una misión fuera de la iglesia. Es bueno que usted venga a la iglesia, pero también que salga fuera de la iglesia a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es importante. Algunos dicen: bueno, lo que pasa es que yo no soy misionero, no puedo ser misionero, y se imaginan inmediatamente un misionero como aquel que se va para el África o se va a un lugar difícil donde va a haber arañas y víboras y todo es mosquillos y todo esto. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Si usted sale de aquí de la iglesia, usted ya es un misionero local. Y Dios está esperando que usted vaya y comparta con otros lo que Él ha hecho en su vida. Quiero decirle que nosotros tenemos nuestros planes, tenemos nuestras ideas y las queremos muchas veces llevar a cabo y no siempre funcionan. Nuestras ideas pueden ser muy buenas, pero no siempre funcionan. Hay un peleador, un hombre de box conocido de nombre Mike Tyson. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Aquel que muerde orejas. Él dijo: todo mundo tiene un plan hasta que recibe el primer golpe en la cara. Ahí se acabó el plan. Lo que yo había pensado no funcionó. Yo tenía una estrategia y no funcionó. En fin, estamos hablando aquí de que vivimos en un mundo inestable. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son los propósitos de Dios los que prevalecen. Por eso tenemos que buscar cuál es el propósito de Dios para nuestra vida.
nosotros estamos ahora, después de 3 años de pandemia, en un mundo inestable. Todo ha cambiado y parece como que tenemos que reiniciar nuestra forma de hacer las cosas. Lo que hacíamos antes ya no funciona. Se nos movió. Es como cuando a uno le mueven el tapete, diríamos. Le mueven el tapete. La pandemia, el COVID, vino a descubrir, hermanos, algunas cosas que ya andaban mal en nuestra vida. No es que vino y simplemente sucedió y ya se va. No, descubrió, reveló algunas cosas que andaban mal en nuestra vida cristiana también. Tal vez tenemos que fortalecer un poquito nuestros hábitos espirituales. Algunos, por ejemplo, no han regresado a la iglesia y ellos dicen, bueno, y es que a mí me critican y me dicen, ¿dónde estaba Dios durante la pandemia? Mira lo que pasó en tu familia. Y entonces están ahorita con su fe fría. Aquel que cree estar firme en su fe, dice la Escritura, mire que no caiga. A veces estamos confiados, estamos contentos cuando las cosas van bien, pero cuando hay una prueba, cuando hay una tormenta, nosotros necesitamos estar bien anclados en nuestra fe. La Escritura nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Jesús mismo nos había ya advertido de que iban a venir situaciones y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y dice, y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar bien fuerte, bien firme. No puede ser basada en los sentimientos, de lo que sucede, en las cosas circunstanciales. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. La fe, pero la fe firme en aquel que nos llamó, en aquel que empezó esa buena obra en nosotros y que la va a completar y que la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Ustedes consideran esa palabra de Dios. Es el Señor, una fe tan firme como aquel hombre llamado Job, que en un momento de su vida se encontró en una situación tan trágica y sus amigos le abandonaron. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Una roña empezó desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y en Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ese es el tipo de fe. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es en los momentos fáciles, en los momentos tranquilos de nuestra vida, es en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en momentos de tormenta, en donde nosotros tenemos que estar más firmes que nunca. Es ahí en donde nos damos cuenta que las pruebas son inevitables. Usted no puede hacer nada por parar la pandemia. Por ahí andan diciendo que viene otra ola. ¿Será o no será? A nosotros nos preocupa. ¿Sabe una cosa? Las pruebas son inevitables y no son ajenas a un mundo caído. Esa es la verdad. La otra verdad es que las crisis y las tormentas o nos matan o nos hacen más fuertes. ¿Cuál es la situación suya? Hay gente que en las primeras de cambio ya está sintiéndose amenazado y ya como que quiere tirarlo todo. En México decimos tiró la toalla rápidamente, no alcanzó a luchar, no hizo su mejor esfuerzo, no. Hay dos tipos de personas en esta sociedad: las víctimas y los sobrevivientes frente a las pruebas. Las víctimas son aquellas personas que siempre se preguntan ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me tiene que suceder eso a mí? Y siempre se quedan estancadas en su dolor y no hacen nada.
Pero nosotros que hemos sido llamados a ser vencedores, que fuimos llamados a ser conquistadores, nos toca hacernos otro tipo de pregunta. La pregunta es ¿por qué? No, es ¿qué? ¿Qué es lo que tú, Señor, quieres enseñarme en esta tormenta? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme? En una ocasión recuerdo que andaba en la barca, andaban los discípulos, y de pronto viene Jesús en la madrugada, y ahí está Pedro, que siempre le recordamos a Pedro como un tipo que antes de que cante el gallo, ahí está Pedro. No, Pedro fue un hombre muy valiente, porque él fue que se atrevió a salir de la barca en medio de la tormenta. Le dijo: Jesús, ¿me dejas ir allá? Sí, ven aquí. Pero después él quitó la mirada de Jesús, la puso en la tormenta, las circunstancias comenzó a hundirse. Jesús lo salvó, lo llevó a la barca y le dijo dos cosas importantes. La primera fue: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínese que con poca fe fue capaz de caminar en el agua. Con poca fe. Imagínese si tuviera un poquito más de fe, lo que podría ser. Dice la Escritura que si tuviéramos la fe como del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos mover montañas. ¿Cómo está tu fe, mi hermano? ¿Cómo está tu fe, mi hermana? ¿Por qué dudaste? Parece que la duda es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, los creyentes, los cristianos. Tenemos que poner atención a estas cosas. Yo te voy a decir una cosa: en el tiempo de la tormenta, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de las pruebas, es donde hay momentos de dolor, y Dios no desperdicia ninguna experiencia dolorosa, ninguna herida, no menosprecia ninguna cicatriz, y de ese dolor y de esa cicatriz el Señor puede hacer surgir el ministerio más poderoso que tú te puedas imaginar. Ese es el Dios al que servimos. Por esa razón, Santiago nos dice que en el tiempo de prueba, en el tiempo de tormenta, tengamos por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Paciencia que a veces nos hace falta, hermanos. Somos muy desesperados. Todo lo queremos rapidito. En México decimos peladito y a la boca. O sea, ya queremos todo fácil. Pero la vida no es así. Y dice Santiago: pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. La pregunta es: ¿por qué Santiago nos dice que en tiempo de prueba debemos recibirla con sumo gozo? ¿Cómo vamos a sentir gozo en medio de la tormenta, en medio del problema? Yo creo que Santiago estaba pensando en aquella escritura que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Y es que cuando perdemos el gozo, perdemos la fuerza. Y si perdemos la fuerza, entonces perdemos el ánimo y nos damos por vencidos. Por eso necesitamos entender que las pruebas y las tormentas a veces vienen a nuestra vida por malas decisiones que tomamos nosotros, pero otras veces viene porque Dios quiere trabajar en nosotros, porque Dios primero trabaja en nosotros y después trabaja a través de nosotros. Lo único que podemos, hermanos, hermanas, controlar cuando nuestro mundo se derrumba, y muchas veces sucede, es nuestra actitud. Nuestra actitud. Y es aquí, en el tiempo de prueba, en donde entra en juego el factor fe que les estaba diciendo. Y la pregunta de muchos creyentes es: ¿qué es la fe? La fe no es solamente confianza. Dice aquí en Hebreos 11: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve.
Vean ustedes lo que dice ahí: creer aunque no lo veas. Eso es fe. Tú no lo ves, pero lo crees en fe, porque Dios lo ha prometido. Fe es obedecer aunque no lo entiendas. No siempre entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida, pero si nosotros sabemos que el Señor tiene el control de nuestra vida y en Él hemos puesto nuestra vida, nuestra confianza, podemos obedecerle aunque no lo entendamos. En su momento lo entenderemos. Fe es dar aunque no lo tengas. ¿Cómo yo voy a dar si no lo tengo? Por fe el Señor promete suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Fe es persistir aunque no lo sientas. No siempre estamos de humor, no siempre estamos con ganas de hacer ciertas cosas, pero por fe yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Hermano, hermana, tú eres de los que caminas la milla extra, el kilómetro extra. O eres de los que a las 5 de la tarde dice, bueno, ya terminó mi horario, ya me voy. O eres de los que te quedas un ratito más para terminar. La diferencia, hermanos, entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria es el extra. ¿Se da cuenta? Una persona extraordinaria es aquella que está dispuesta a hacer un esfuerzo un poquito mayor. Los atletas que corren dicen que la diferencia entre el que se lleva el oro y el que se lleva la plata simplemente es un asunto de actitud. Yo voy a llegar a la meta, yo me propongo, yo persisto y lo logro. No es porque al otro le faltó ejercicio, no tiene la capacidad, es un asunto de actitud. Y si usted dice, yo en Cristo somos más que vencedores, todo lo puedo, pero en Cristo, que es el que me da la fuerza. Si tú lo haces a tu manera y en tus fuerzas, no lo vas a lograr. Pero si dices, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La fe es agradecer aunque no lo hayas recibido. Dios hizo promesas y algunos no las alcanzaron. Confiar aunque no lo recibas. Los grandes héroes de la fe que habla el libro de Hebreos capítulo 11 dice que ellos conquistaron reinos, taparon bocas de leones, evitaron fila de espada y sacaron fuerza de la debilidad. ¿Cómo es posible que podamos sacar fuerza de la debilidad? Es que cuando nosotros estamos débiles, el Señor empieza a actuar. Es ahí donde Él se presenta, cuando tú ya hiciste todo lo que estaba de tu parte. Nosotros confiamos en Dios y a veces decimos, bueno, Señor, yo pongo mi confianza en ti, entonces tú lo vas a hacer. Pero el Señor también nos ha dado habilidades, capacidades, talentos, dones, experiencias que espera que las usemos. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que reconocer que Dios tiene una expectativa mayor y quiere llevarnos a un nivel de excelencia. No seamos cristianos promedio, busquemos la excelencia siempre para el Señor. Es verdad que la pandemia vino y cambió todo, cambió el mundo, pero la misión de la iglesia no ha cambiado. La misión de la iglesia continúa siendo la misma, porque dice el Señor, he aquí yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno y el COVID y todo lo que venga no va a prevalecer contra la iglesia. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a qué. A saber, a obedecer, a guardar todo lo que les he mandado. Dices que me conoces, pero no todo aquel que dice Señor, Señor. Uno conoce a una persona
en la medida que pasa tiempo con esa persona. Mi esposa me conoce bien, tenemos 43 años de casados, imagínense. ¿Ah? Cuando yo entro a la casa, mi esposa me dice inmediatamente: ¿qué pasó? Y le digo: ¿qué pasó de qué? Dime. Nada. Sí, dime ¿qué pasó? ¿Sabe qué? Ella me conoce. Dice: ya nomás tu forma de tu cara, todo, tu forma de caminar, yo la conozco. Cuando ella cumple años, yo sé el tipo de comida que le gusta, las fragancias que le gusta, el tipo de ropa que le gusta, las tiendas que le gusta. Yo la conozco porque paso tiempo con ella. La pregunta para ti, mi hermano, es: ¿cuánto tiempo pasas tú con Dios para decir que le conoces? Y si le conoces, guarda sus mandamientos. De esto se trata. Obedecer, porque es la clave o el clavo, dicen en Costa Rica. ¿Es la clave o el clavo? La obediencia es la marca del verdadero discípulo, no es el conocimiento. Hay gente que dice: yo conozco mucho de Biblia, el diablo también, y no por eso es tu modelo. Nosotros debemos conocer y debemos obedecer. En la palabra siempre dice: ahora ve y haz lo mismo. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso, y que nuestra forma de conducta, nuestra convicción no se contradiga. Tenemos que predicar y tenemos que manifestarlo a través de nuestro comportamiento. Hay 4 temores, 4 miedos que debemos superar. Vino la pandemia, nos afectó nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras amistades, vecinos y demás. Pero entonces, antes de dar el siguiente paso cualitativo para lanzarnos a la conquista, porque Dios quiere llevarnos al siguiente nivel de excelencia, de ser modelos, de ser ejemplos, hay 4 temores que debemos vencer. Uno es el temor a la incertidumbre. Muchas veces nosotros estamos con esa angustia de que no vamos a saber. Queremos tener control de todo. Necesitamos tener nosotros la certeza de que Dios cumple su promesa cuando Él nos dijo: yo voy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Temor a la incertidumbre, olvídate de eso. Eso está en las manos del Señor. El temor al juicio social. Mira, hay mucha gente que vive de acuerdo a lo que dicen las redes sociales. Hay gente que se atreve a decir en broma y en serio, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No, sin fe, no sin Facebook. Sin fe es imposible agradar. Viven de acuerdo a lo que las redes sociales dicen. Hay una escritura que dice: y ellos, dejando las redes, le siguieron. Ojalá que los jóvenes ahora dejen un poquito las redes y sigan a Jesús. ¿No le parece? Sería bueno. Yo pienso que sería muy bueno. El temor al fracaso, hermanos. Tenemos miedo a fracasar. Emprendemos algo y tenemos miedo. Entonces preferimos mejor quedarnos parados y no empezar a iniciar algo diferente, algo distinto. Nosotros necesitamos redefinir lo que es el fracaso. Y fracaso simplemente es quedarse tirado. Necesitamos levantarnos en el nombre del Señor y seguir adelante, empezar algo diferente. El temor al fracaso. ¿Sabes qué? Que cada meta sea una declaración de fe. Cada meta. Porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y el temor a la muerte, eso es algo natural. Todos tenemos temor a la muerte. Pero ¿saben una cosa? Mire, la escritura dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos. ¿Verdad? Amén. Sí, tenemos que deshacernos de esos temores, porque es lo que nos está paralizando. Y ya definitivamente la pandemia está de salida. Bye bye. Ya se fue, aunque digan las redes lo contrario. Pero mira, para lograr lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has intentado. Tienes que lanzarte, hermano, lanzarte a la conquista. En Cristo somos más que vencedores.
Tenemos que creerlo con fe. Déjame decirte este pasaje. Este pasaje encierra lo que he estado hablando hasta ahora. Gálatas 6, 4 y 5 dice: haz una cuidadosa exploración de quién eres y del trabajo que se te ha encomendado, y luego sumérgete en él. En otras palabras, hay mucha gente que se define a sí mismo por lo que hace. Yo soy abogado, yo soy médico, yo soy escritor, y el trabajo es lo que lo define. En lugar de decir nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, nosotros primeramente somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo dicen? Somos hijos de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y del trabajo que se te ha encomendado. Quiere decir que el Señor nos ha dado una tarea que cumplir, una misión que cumplir. Hay gente que va a la iglesia y eso es muy bueno. Hay gente que va a un estudio bíblico y eso es muy bueno. Hay gente que lee la escritura y memoriza escrituras bíblicas, eso también es muy bueno. Pero también tenemos una tarea de salir fuera de la iglesia a compartir con otros las buenas noticias del evangelio. Y no nos avergonzamos porque es poder de Dios para salvación. Hay gente que le da pena, hay gente que le da vergüenza compartir el evangelio, que sepan que son creyentes. ¿Sabes una cosa? Tus vecinos ya lo saben. Los vecinos saben que tú eres cristiano. Los vecinos saben que tú eres líder en una iglesia o que eres el pastor. Y sí, ciertamente te están viendo. Eres como una persona que está en una caja de cristal. Estás viendo cómo se comportan, sobre todo en la pandemia. Cómo se comportan. ¿Dónde estaba esa fe? ¿Dónde estaba ese Dios? ¿Por qué no lo salvó? Y ahí estamos nosotros un poco escondidos, un poco atemorizados. Sumérgete en él, en el trabajo, en la misión. Quiere decir que te enfoques, A veces estamos sumamente dispersos, sumamente divididos, haciendo las mil y una cosas. El apóstol Pablo dice: una cosa hago. Nosotros queremos hacer mil. Y el apóstol Pablo dice: no. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo al presente y buscando una sola cosa hago. ¿Saben una cosa? Nosotros necesitamos enfocar nuestra vida. Necesitamos estar claros en lo que el Señor está buscando de nosotros. Dice Gálatas, continúa hablando y dice: no te dejes impresionar por ti mismo, ni te creas mucho ni te creas poca cosa. Dios te hizo a ti tal como eres y así te quiere usar. Dice: no te compares con otros. Wow. Nos comparamos siempre, porque es una tendencia del ser humano estarse comparando con los demás, ¿o no? Usted se compara, hermano, hermana. ¿Se compara, sí o no? Seamos honestos. Nos comparamos. Yo diría hay tres cosas que debemos siempre tener presentes. Primero, nunca te compares con nadie, porque vas a encontrar personas que están logrando y haciendo cosas que tú no, y te vas a sentir frustrado. Pero vas a encontrar otras personas que no lo están haciendo ni están logrando lo que tú, y te vas a sentir orgulloso, y a Dios no le gustan los soberbios. Por eso mejor ten un concepto sobrio de ti mismo. Tal y como Dios te hizo, así te quiere usar. No te compares con nadie. La otra cosa es que nunca dejes de aprender. Tienes que estar aprendiendo constantemente. Tú vas a ser la misma persona ahora y en 15 años va a ser lo mismo, a diferencia de los libros que leas y las personas con quienes tú te reúnas. Eso es lo que nos forma. Eso es lo que nos hace. Las circunstancias es lo de menos. Y la tercera cosa: no te compares, no dejes de aprender. La tercera cosa que yo le recomendaría es que nunca, escuchen bien, nunca se den por vencidos. Siempre es demasiado pronto para claudicar. Siempre es demasiado rápido para darse por vencido. Allí en Éxodo 14 encontramos a
aquel hombre líder que llevó al pueblo y lo sacó de la esclavitud, y tan pronto vio el mar y vio al ejército que veía el faraón, como que se sintió paralizado, y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y ustedes conocen esa historia. Por eso nosotros no somos de los que damos para atrás, sino los que vamos hacia adelante en el nombre del Señor. Esta es una invitación, hermanos, a reflexionar y a renovarnos. Tenemos que renovarnos. Y cuando Dios quiere trabajar en nosotros para después trabajar a través de nosotros, nos lleva de la mano por un proceso de renovaciones. La primera renovación es la renovación personal. La pregunta es: ¿cómo estás tú con el Señor? ¿Cómo estás en términos con Dios? Tiene que estar bien. Yo sé que la pandemia fue complicado. Hay gente que dice: yo me siento un poquito alejado de Dios. Yo le pregunto: ¿y quién se movió? Porque el Señor dice aquí: yo permanezco fiel. Él siempre dice, la Escritura, tiene la mano extendida para sacar del hoyo tu vida. Tú eres. Afortunadamente abogado tenemos, y nosotros, si vamos, nos arrepentimos de corazón, Él está con nosotros, Él nos perdona, Él siempre está ahí. Toda la renovación personal, estoy hablando de que inicia en el corazón del creyente, en el corazón del discípulo, en el corazón del líder o del pastor. Estar en buenos términos. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa? Lo que está en tu corazón. Primero viene a la mente, después pasa al corazón y se convierte en un comportamiento, ¿verdad? Y entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Tienes que estar en buenos términos con Dios. Buscamos estar en buenos términos y ser conscientes de la presencia de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Estoy hablando, hermanos, de el gran mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amas a Dios de esa manera, mi hermano. Por eso decimos el gran mandamiento, porque lo memorizamos, hasta lo predicamos, pero no es fácil. No es fácil que Dios tenga el primer lugar en nuestra vida, que sea siempre nuestro primer amor, que siempre estemos dispuestos a obedecerle, que nuestros pasos nos lleven a donde Él quiere llevarnos, que nuestra mente esté fija, que no esté atenta a las redes sociales, la pornografía, tanta cosa, sino que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza esté centrada en agradar a Dios. Tenemos que amar a Dios y tenemos que amar al prójimo. Al prójimo es todavía parte del gran mandamiento. El prójimo, déjeme decirle, el prójimo, ¿quién es el prójimo? El prójimo es el vecino. Ese es su prójimo. El que tiene el perro que ladra los fines de semana, que tiene el radio prendido, la música todo el fin de semana, no lo deja dormir, ese es su prójimo. Yo tengo que amarlo, sí. ¿Es lo que dice la Escritura? Sí. El prójimo es el que tiene esos niños que andan gritando y pasan por tu jardín. ¿Tengo que amarlo? Sí. Oye, y este otro vecino que habla otro idioma, que tiene otras costumbres, ¿tengo que amarlo? Sí. Ama a Dios, ama a tu prójimo de la misma manera en que te amas a ti. Y nosotros nos amamos. Por eso en la mañana nos levantamos y nos vamos al espejo y nos peinamos. Bueno, los que tienen pelo se peinan, se buscan su ropita que combine y salen bien contentos, se perfuman para oler rico. Nos amamos a nosotros mismos y Dios nos dice: tenemos que amar a los demás de la misma manera. Y dice más que eso: aquel que cumple con ese gran mandamiento, amar a Dios, amar a los demás, dice, ahí concluye toda la ley y los profetas, y estás bien delante de Dios. Se dice fácil, no es tan fácil. La renovación relacional. ¿Qué significa la renovación relacional? Significa estar en buenos términos con los demás, no solamente con Dios, pero con tu prójimo, con las demás personas. Mi pregunta, hermano, en esta mañana es: ¿cómo estás tu relación con tu esposa?
porque a veces damos por sentado, a veces nos hablamos poco. La comunicación es uno de los problemas más graves que hay en los matrimonios. ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tus hijos? Ahora los adolescentes casi no se entienden con los padres, hablan como un idioma diferente, se visten diferente, lo ven a uno y dicen, ay, mira qué ridículo. O nosotros los vemos y decimos, ay, pero ¿por qué te vistes así? Se nos olvida cuando por allá, los que ya tenemos algunos añillos, nos vestíamos con pantalón campana y nos hacíamos cosas así. Si ven, cuando mis hijas ven esas fotos mías de hace tantos años, me dicen, ay, papá, qué ridículo te veía. Pero en ese tiempo yo estaba en la moda. Así es la cosa. Renovación relacional, estar en buenos términos con los demás. Eso nos ayuda, esta renovación, a revisar nuestras relaciones, que tenemos que estar en buenos términos con los demás. Nos impulsa a hacer todo lo necesario para estar en buenos términos. Y aparte, es gran mandamiento, gran mandamiento. Después viene la renovación misional. Tenemos una misión que cumplir, hermanos. No se trata solamente de ir a la iglesia. Se trata de cumplir con una misión, descubrir el propósito de Dios para tu vida. Tienes que descubrirlo. Necesitas tener una tarea, un ministerio dentro de la iglesia y una misión fuera de la iglesia. Tienes una tarea aquí en la iglesia. Yo sé que aquí en esta iglesia hay muchos servidores, pero faltas tú. Siempre hay un espacio vacío. Es el tuyo, es el tuyo. Si nosotros queremos ser como Cristo y Cristo vino a servir, nosotros tenemos que servir. En México decimos, el que no sirve, no sirve. Y esa es la verdad. Nosotros hemos sido llamados para tener un ministerio dentro de la iglesia y una misión de vida fuera de la iglesia. Estoy hablando ahora de la gran comisión. Una renovación de la misión. Fuimos llamados para un propósito, fuimos llamados para una misión. Después está una renovación para la iglesia, tal vez porque el crecimiento que viene, porque el Señor quiere que su iglesia crezca, más gente venga a los pies de la cruz. Necesitamos organizarnos, tal vez hacer algunos cambios, y es ahí donde tú tienes que desarrollar talentos, habilidades y servir en la iglesia. Ahí es donde nosotros debemos de ofrecer nuestros servicios en la iglesia. Hay una renovación cultural. Básicamente es que una iglesia renovada podrá influenciar a la comunidad y hacer una gran diferencia en la vida de las familias. Mucha gente conoce dónde está la iglesia, sabe que hay un grupo que se reúne ahí los domingos, pero durante la semana no hay ninguna incidencia transformadora en la comunidad donde está la iglesia. Yo sé que aquí no es el caso, pero hay muchas iglesias que necesitan este tipo de renovación cultural. Básicamente es cambiar la cultura y que se vea que ahí hay una iglesia que sirve a Dios y sirve también a los demás. En la vida, hermanos, en la vida todos necesitamos un propósito por el cual vivir. Necesitamos personas con quienes convivir. No podemos vivir en aislamiento. Hay gente que dice, yo para ser más espiritual me voy a ir como los monjes, voy a estar más cerca de Dios. Mentira. Jesús siempre andaba en la multitud, siempre estaba ahí donde había los problemas, siempre estaba resolviendo cosas. Personas con quienes vivir. En el Nuevo Testamento hay más de 40 veces que aparece el término los unos a los otros. ¿Dónde lo va a poner usted en práctica? Amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, orar los unos por los otros, consolados los unos por los otros. ¿Dónde va a poner en práctica usted si vive en aislamiento? Principios necesitamos que guíen nuestra vida y necesitamos un plan de vida para seguir. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo digno de ser imitado, y ese ejemplo justamente es Jesús. Y Jesús dice la escritura y en Lucas 2:5 que Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, y gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Qué significa?
creciendo en sabiduría, desarrollo intelectual, creciendo en estatura, desarrollo físico, en favor con Dios, desarrollo espiritual. Tú necesitas también crecer, desarrollo espiritual. La espiritualidad no se trata de tu edad, no se trata de tus méritos académicos, no se trata de ir a la iglesia los domingos, se trata de crecer maduramente en el conocimiento y la gracia del Señor Jesús. Favor de la gente, desarrollo social. Vea lo que dice Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Favor, el favor con los demás, favor de los otros, de la gente. Acuérdense de aquel momento en donde Nehemías, que estaba construyendo las murallas de Jerusalén, y entonces él tenía una cierta reputación por su estilo de vida, y dice ahí Nehemías 2:8 que el rey, dice, me concedió estas peticiones. Yo recuerdo ese pasaje que fue Nehemías y dice, cuando el rey le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y casi Nehemías dice, bueno, yo no venía preparado, y saca así un pergamino y le da un listado larguísimo de todo. Y dice, y el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. ¿Tú quieres que la mano bondadosa de Dios esté en tu vida? Sí. Mira, hay 4 principios que yo quiero que te lleves a casa. 4 principios que son fundamentales para estar bien con los demás. Si quieres el poder, la bendición, la unción de Dios en tu vida, debes edificarla en base de estos grandes principios: integridad, carácter, humildad y generosidad. ¿Sí los escucharon? Integridad, carácter, humildad y generosidad. Déjeme explicárselo un poquito mejor. Integridad significa hacer siempre lo correcto, aunque no sea popular. La gente quiere hacer lo que los demás hacen. Muchos de los jóvenes se meten en los vicios y en todo esto, ese tipo de comportamientos destructivos, con tal de pertenecer a un grupo. Todos lo hacen. Yo recuerdo que mis hijas a veces me decían, es que papá, es que todas lo hacen, todas. Yo dije que tú no te mueves por eso, lo que los demás hacen. Ahora son las redes sociales las que van indicando el comportamiento. Integridad significa hacer siempre lo correcto, aunque no sea popular. Carácter, mantenerte firme a pesar de las tentaciones. Humildad no es pensar menos de ti, pero pensar menos en ti y más en los demás. Y generosidad es dar con buena actitud, aunque no lo tengas. El Señor promete proveernos de todo lo que nosotros necesitamos. En el poco tiempo que me queda, quiero decirles 4 cosas que son fundamentales para usted, para que usted las ponga en práctica en su vida. El plan de Dios en la post-pandemia. En primer lugar, Dios quiere que me comprometa con Cristo y con la familia de la iglesia, con la membresía de la iglesia. Que nosotros nos comprometamos con Él, pero también con su familia. Hay personas que yo he escuchado que dicen, bueno, yo voy a la iglesia, pero yo voy directamente al mensaje. Como quien dice, el tiempo de compañerismo, de adoración y alabanza, eso como que no es tan importante. Yo voy, pero yo llego directo al mensaje. Como que, wow, tremendo. No, un compromiso con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la familia espiritual. La iglesia no es solamente un lugar a donde ir, pero es una familia a la cual debemos pertenecer. En segundo lugar, Dios quiere que nos comprometamos a desarrollar los hábitos necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Estoy hablando de la madurez. Vea lo que dice 2 de Pedro: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Hay 3 hábitos
que les animo a considerar. Tiempo diario con Dios. Ya te lo dije, tú vas a conocer más a Dios entre más tiempo pases con Él. Una ofrenda semanal para Dios. Dios no quiere que tú le des las obras. Él quiere que Él te da todo y tú en gratitud le regresas un poco. Y un grupo de crecimiento, puedes llamarle grupo pequeño, célula, pero es importante. En el libro de los Hechos 2, 42, 47 dice: en el templo y en las casas perseveraban en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan, compartían las cosas entre unos y los otros. Es importante que tú también lo hagas. Y aquí vamos a usar nuestros dones. Hay que fomentarlos. Hay que organizar nuestra pasión. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Hay algo que te gusta hacer y que tú puedes ponerlo al servicio de la iglesia. Tienes que reconocer qué habilidades tienes. Tienes que ministrar de acuerdo a tu personalidad. No hay mejor personalidad. Algunos dicen: yo soy extrovertido, el otro es tímido. ¿Sabes cuál es la mejor personalidad? La tuya. Dios no comete errores. Él te hizo tal y cual eres, porque con tu personalidad puedes alcanzar una persona que el otro con su personalidad no puede alcanzarlo. Número 4, que me comprometa a compartir a Cristo con los demás. Estoy hablando de la misión y con esto terminamos. Este proceso continuará. Es un proceso, no es un evento. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Sabes qué? Todo empieza cuando alguien se atreve a soñar. Atrévete a soñar. Todo comienza contigo. Que el Señor le bendiga.